Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Psicosanamente en noviembre, ya estamos de cambio de estación. ¿Cómo estáis, Inés, Joan? Pues fenomenal, muy contentos de volver a bien. estar por aquí y con invitados. Con invitados, eso es. Expectantes. Hoy nos encontramos en un programa muy especial que podríamos titular, ya le daremos alguna vuelta, ¿no? Como Viaje a mi mundo vocacional o incluso Reinventándome tras una crisis con Estrella, trabajadora social alicantina de 22 años, me corrige si me equivoco en algo. Vale. Vale, que actualmente te encuentras trabajando en diferentes ámbitos no relacionados con las ciencias sociales. Te gusta dibujar, pintar para ti, para los tuyos, leer, cine, para comprender un poquito más lo que sucede a tu alrededor. Aquí un poquito de Estrella, porque eres mucho más, ¿no? Muchas más cosas. Bienvenida, Estrella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y con Rodrigo, jienense, afincado desde hace años en Granada, por aquí conmigo, donde estudió arquitectura técnica y al terminar te enfocaste en distintas formas, ¿no? de autoempleo, combinándolas con todo tipo de trabajos. Actualmente eres artista y artesano, vendes tus obras a través de una tienda online que postearemos, si para ti está bien, en el enlace del vídeo para que disfrutéis, oyentes y oyentas de su arte. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Gracias a ti. Entonces, bueno, hoy estamos aquí reunidos. Bueno, esto suena como, ¿no? Reunión de vecinos, me ha sonado ahí mi infancia. Estamos aquí reunidos y reunidas. Radio Patio. Radio Patio. Estamos aquí reunidos, nos juntamos en torno a un tema que nos toca a todos y a todas y seguramente a ti, radio oyente, puede serte conocido, ¿no? Y es que desde que nacemos pareciera que nuestra vida está socialmente programada para que vayamos al colegio, instituto, seguir una formación profesional, trabajar, formar familia, comprarnos casas, comprar, bueno, y diferentes ramas por ahí, ¿no? Salvando las distancias entre los diferentes niveles económicos, sociedades, géneros dispares. Pareciera que seguimos pautas sociales que nos presentan como las normales, ¿sí? Lo que a menudo supone una serie de mandatos. Hemos hablado bastante de mandatos en nuestros programas, como estudia esta carrera porque tiene más salidas. O después de estos estudios a seguir tendrás más trabajo, más economía, más éxito, más opciones. Y muchas veces el espacio que nos queda para decidir sobre cómo vivir es reducido. En ocasiones insuficiente, produciendo cierto hastío o emociones incómodas de las que nos van a hablar, si las han sentido, nuestros protas. Dando paso entonces a Estrella, Rodri, como ya comentaremos Inés y yo en nuestro propio proceso personal, igualmente intervendremos. Hay mucho que contar de esto, ¿no? ¿Qué os han vendido? ¿Qué os han vendido, Estrella, Rodri? ¿Qué esperabais en vuestro propio desarrollo laboral? ¿Cuál ha sido vuestra crisis? Bueno. Empieza tú, Estrella. Vale, mismamente. Nos vamos complementando. Pues yo he reflexionado bastante sobre esa pregunta porque me parece muy, muy concreta y muy certera, ¿no? ¿Qué te han vendido? Al final ya esa pregunta ya tiene cierto matiz de quién me está vendiendo algo, por qué me tienen que vender algo, qué está pasando, ¿no? Y al final yo he llegado a la conclusión de que lo que nos han vendido es que podemos, así a grandes rasgos, de que podemos tener el control de nuestra vida, ¿no? Al final es, por así decirlo, una falsa sensación de que la vocación tiene que ser el motor de mis elecciones, cuando no es para nada así, evidentemente. Yo, por ejemplo, como ex estudiante de Ciencias Sociales, estoy trabajando de pluriempleada en 2 trabajos y ninguno tiene que ver con las ciencias sociales. Y la verdad, no aspiro en poco tiempo a trabajar de lo mío ni de nada similar. Y no, ya no por nada, ni por falta de formación, ni nada. Yo tengo un título, tengo mi carrera, pero con mi vocación no es suficiente para encontrar trabajo. No ha sido suficiente para poder dedicarme a lo que me gusta y a lo mío. Entonces yo creo que en síntesis es eso, que nos han vendido. Yo creo que nos han vendido que la motivación puede ser, como he dicho, el motor de nuestras elecciones en la vida. Es decir, a la hora de elegir una carrera, a la hora de trabajar, a la hora de dirigir tus pasos. Creo que es falso. ¿Cómo lo ves tú, Rodri?
Pues yo, a ver, yo lo que siento que me han vendido ha sido un poco como que si seguía ciertos pasos en la vida, pues podría conseguir cierta calidad de vida y ciertos mínimos, y pudiendo elegir también a qué me quería dedicar. En mi caso, yo tenía muchas inquietudes, me gustaban muchas partes y muchas ciencias, me gustaba la historia, la naturaleza, la ciencia, el arte. Entonces, como que yo me fui teniendo ese abanico de carreras y de posibilidades, me centré más en las que tenían más salida o en las que luego me podrían dar una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa? Que me tiré hacia la arquitectura técnica y cuando terminé eso, pues me di cuenta de que no, que las opciones laborales que tenía eran incluso peores que las de una persona que no había estudiado nada, si yo quería trabajar de lo mío. Entonces yo siento que me han vendido que siguiendo ciertos pasos yo iba a poder conseguir ciertas cosas que luego no ha sido así. Bueno, yo quiero hacer un comentario a esto que estaban comentando tanto Estrella y Rodrigo, porque desde un lugar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, de pensar bien de los demás y desde un lugar más buenista en ese sentido. Claro, el mundo va cambiando, ¿no? Y a veces, claro, nosotros nos lo han vendido por la generación anterior, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no?, las personas que en ese momento, y a veces nos venden lo que en su momento valía. Pero el mundo fue cambiando, ¿no? Hace 30, 40 años alguien que tenía una titulación superior raro era que no encontrara un trabajo, que no viviera bien o que no sé qué, ¿no? Pero ahora ese mundo ha cambiado, pero ellos nos siguen vendiendo ese que fue el suyo, que en su momento valía, ¿no? Ya no es el nuestro, ya no es el que, bueno, ya digo el nuestro como si yo fuera joven y tuviera 20 años, no es el que se encuentran ahora los recién titulados con 20 años que se encuentran pues otra realidad, ¿no? Muy distinta. Y recuerdo también haber trabajado en una fundación, ¿no?, de inserción laboral, Fundación Exit, que un día nos expuso un estudio, ¿no?, que estaba haciendo en cómo estamos educando, en cómo estamos formando a los jóvenes de hoy. Claro, el estudio dice, no sé qué porcentaje era, pero como más de la mitad de las profesiones a la que se dedicarán los niños de hoy, dices que no están ni inventadas, no están ni conocidas a día de hoy, ¿no? Entonces, formémosles en competencias o en otras cosas, no tanto en titulaciones o en decirles cómo va a ser, porque es que nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo del futuro, ¿no?, y lo que se va a necesitar. Entonces, claro, vendemos cosas que luego no se cumplen, ¿no?, de alguna, lo que decía un poco Estrella, ¿no? Igual hemos vendido que con la vocación, y si te formas lo tendrás, y luego, pues en mi mundo actual no es así, ¿no? No ha sido esa la realidad que me he encontrado. Claro. Eso es. Y en esta venta, ¿no?, de lo que se supone que nos hacen, ¿no?, las salidas están por aquí, están por allá, eso es lo que se debe hacer. Desde mi experiencia, a mí lo que me faltó, y yo creo que a mi generación también, era un espacio para poder mirarse uno mismo y saber lo que uno verdaderamente quería hacer, ¿no? Yo también empecé a estudiar arquitectura técnica justo porque era lo que vendían. Vendían ir por ciencias, vendían pues meterse en un tipo de carrera de este tipo, pero claro, para mí un día llegó en el que yo me dije, pero si es que yo no quiero trabajar con ladrillos, o sea, y que no estoy en contra, lo respeto, yo quiero trabajar con personas, pero no se me había dado el espacio, no se había fomentado, ¿no?, el que yo pudiera mirarme y decir, a mí qué me gusta, yo qué quiero hacer, ¿no? Solo tuve que descubrir yo mucho más adelante. No había ningún tipo de, no sé, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Prácticas o entender diferentes mercados laborales. Todo era mucho desde lo, no sé, la utopía, no sé, es que es complicado, ¿no? No desde lo práctico, una unión más hacia el mercado laboral, uniendo los estudios. Y esto es mucho la venta, ¿no? Pero no poder mirarse por dentro. Eso es lo que yo viví. No sé si vosotros ahora también lo vivís así, esto. Sí, un poquito al hilo de lo que has dicho, de no encontrar ese espacio para preguntarse a una misma qué quiero hacer, qué me gusta, porque o al final decir, estoy estudiando arquitectura y me he dado cuenta cuando me doy un poco de espacio de que
esto me horroriza, no quiero trabajar con máquinas, quiero trabajar con personas. Yo creo que también eso viene un poquito al hilo a tu pregunta de cómo lo vivimos nosotros, lo vivimos de una manera bastante similar. Al final, yo creo que todo recae en que se nos exige a la par, pienso, a la par que se nos da la libertad, la falsa sensación de libertad con la vocación es suficiente para poder caminar en el mundo y dar pasos en el sentido de poder, es decir, poder mantenerte económicamente. A la par se nos exige la hiperproductividad, la hiperproducción, es decir, darte ese espacio, entendiendo ese espacio como, yo qué sé, desde meses hasta años de no ser, ¿cómo decirlo?, mercantilmente productivo. Todo lo que se salga de trabajar por y para el mercado de producción parece que se relaciona con el ocio y la vagueza, ¿no? No sé si lo habéis vivido un poco así, ese tiempo de, bueno, te estás encontrando a ti misma, estás buscando lo que te gusta y lo que no, con la gravedad que tiene eso, pero ya está bien, ¿no? Pero ponte a trabajar, pero ponte a producir. Al final yo creo que el mensaje es un poco ese. Y yo creo que, no sé si Rodrigo estará de acuerdo, pero yo por lo menos lo siento así, siento esa presión ahí, al igual que vosotros habéis sentido en vuestro momento vital. A ver, yo creo que lo mismo, o sea, pienso que no hay un espacio preparado en nuestras vidas para ello, o sea, desde que entramos en el colegio hasta que estamos saliendo de bachillerato, antes de salir estamos decidiendo la carrera, cuando estás en la carrera, antes de salir ya estás viendo las posibilidades que tiene el mundo laboral y está todo hecho y programado para prácticamente que no tengamos ese espacio de decisión. O sea, yo por mi parte, por ejemplo, creo que no, o sea, como que podría haber trabajado de arquitecto técnico en ciertos aspectos, ¿sabes? Pero el problema también fue que no había opciones laborales, o sea que como que siento que sí tuve esa oportunidad de decidir lo que quería y que al final hay muchas partes de eso que me gustan, pero claro, tuve la mala suerte también de que, pues eso, las opciones laborales al salir eran horribles, era trabajar 12 horas y tienes un sueldo que no es digno. Entonces, yo en mi caso creo que no ha sido el problema el no tener ese espacio, porque creo que igualmente encontré algo que me gustaba, pero creo que es muy común y muy normal que mucha gente no encuentre ese espacio porque está todo programado de tal manera de que antes de que salgas de una, estás ya pensando en la siguiente y no existe ese espacio. Muy bueno, y esto tiene todo que ver, ¿no? Por recoger las ideas que vamos compartiendo, compas, con una pregunta que es muy básica, pero que rara vez nos hacemos, el ¿para qué estudio o para qué trabajo? ¿No? Yo recuerdo que cuando me hice esta pregunta, inicialmente, bueno, ya comentaremos, ¿no?, en otro programa, pero en mi caso pues también fui por la línea de psicología, sexualidad, estudios de género, más universidad, posteriormente profesora y jefa de estudios de enseñanza de español, bueno, pues otras vidas, ¿no?, y viajar y otros mundos. Y al final hubo un momento en que me planteé, bueno, ¿para qué quiero trabajar? Hay una parte que tiene que ver con mantenerme, sí, pero si es mantenerme, tengo que tener este tipo de exigencia y estos horarios, porque entonces no me estoy realmente manteniendo, sino que lo que estoy haciendo es malviviendo, no únicamente por lo que me paguen, sino por el horario, ¿no?, la productividad. Entonces ya ahí de construir un poquito mi forma de vida, por un lado, ¿no?, el que quiero yo, y por otro lado el en qué quiero trabajar, porque sí, puede ser un don el que he podido desarrollar de cara a ser jefa de estudios, pero es que a lo mejor no quiero ser jefa de estudios y quiero ser psicóloga, que es a lo que he llegado. Ya tenía la carrera previamente, pero bueno, de alguna forma fui buscando esta línea. Y para mí fue una reinvención, de alguna forma, ¿no?, unir todos estos campos para terminar siendo psicoterapeuta. ¿Cómo os estáis reinventando vosotros, vosotras? Pues respecto a la pregunta que has hecho de ¿para qué estudio y para qué trabajo? Parece que no, pero es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Y creo que hay una parte muy dura que asumir, que es que al final creo que en suma la mayoría estudiamos para
alcanzar esa independencia, supongo, como por así decirlo, estudio para encontrar un trabajo que aparte de, como tú has dicho, aparte de que me mantenga en términos de subsistir, de decir que me dé de comer, me dé un techo y ya está, sino también para vivir una vida plena y con disfrute, ¿no? En la que pueda, ostras, en la que pueda ser yo, o sea, al final construir mi vida de una manera en su sentido más amplio, ¿no? Yo creo que al final, en suma, por eso estudiamos y por eso trabajamos al final, pero claro, ahí entra la cuestión de realmente lo que quiero estudiar me va a permitir trabajar para poder gozar de esa vida que yo quiero construir. Al final, yo he tenido la sensación mucho al acabar la carrera y respecto a toda esa crisis de, vale, estoy estudiando lo que me gusta, ¿no? Al final me he deshecho un poco al empezar la carrera de esa presión de no estudies, no te dediques a las ciencias sociales porque no tienes salida, pero te deshaces de eso y sigues. Vale, estoy estudiando lo que me gusta, pero lo que me gusta no tiene salidas o tiene salidas laborales muy precarias. Para un trabajador social de mi edad, de 22 años, que acaba de salir, ni siquiera puede ser mileurista o de una manera muy escalando mucho y dedicándole muchas horas y con muchísima formación posterior y muy, muy inmediata a terminar la carrera. Lo que estoy estudiando y me motiva y me gusta me va a permitir vivir una vida plena y que yo pueda construir. Parece que no. Y al final yo creo que reinventarse recae un poco en, no sé, al final de alguna manera, ¿no? En hacerse a la idea, por así decirlo, que ese goce y ese disfrute y ese poder construir tu vida y poder hacerla no empieza cuando terminas la carrera, sino cuando la estás haciendo, porque al final esto tengo que darle un poquito más de forma, ¿no? Se me queda un poco abstracto y escueto, pero básicamente a mí me ha servido para reinventarme el pensar que mi vida no va a comenzar después, cuando ya tenga un trabajo acorde con lo que he estudiado y que me haga feliz, sino lo que estoy viviendo ahora. ¿Qué estoy viviendo ahora? Pues un periodo de dudas, un periodo en el que estoy cambiando de estructura mental, que estoy dejando un poco de lado la idea de que si no trabajo en lo que me gusta, no voy a poder disfrutar. Bueno, dándole un poco, pues una vuelta. Para mí eso ha sido reinventarse, no como un concepto precisamente positivo, pero sí útil, supongo. A ver, yo, por mi parte, el principal motivo por el que trabajo y estudio es para mantenerme y para eso, buscar esa independencia, encontrarla y de la manera más fácil posible y buscando pues cierta calidad de vida y a partir de ahí pues ya también me salen muchos caminos, ¿no? Vale, puedo trabajar y estudiar de algo que no me llena, pero a lo mejor con poco tiempo me permite vivir bien y aparte, pues en mis ratos libres puedo desarrollarme yo y hacer las cosas que me gustan y estudiar lo que me gusta y aprender lo que me gusta. Y luego, pues lo más que yo he encontrado, que creo que puede ser lo más ideal y que a mí por lo menos he tenido la oportunidad de desarrollar todo esto gracias a esos momentos de crisis, pues yo lo más ideal lo veo eso como trabajar en algo que realmente te llena y te gusta, aunque luego todo esto también tiene sus contras y cuando monetizas, por ejemplo, algo que te gusta, pues ya surgen otros problemas, pero bueno, creo que es lo mejor que, en mi caso, yo solamente he podido conseguir trabajar en algo que me gusta gracias a haber pasado por una gran crisis. Es decir, como yo tuve un momento en mi vida que yo estaba opositando y tuve un accidente y tuve que dejar de estudiar y no podía hacer prácticamente nada, me pude poner a hacer lo que realmente me gustaba porque ya no necesitaba buscar cosas que hacer, ¿no? Como el qué decir a la gente que estoy haciendo, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me estoy dedicando? Porque si yo digo a la gente que me estoy dedicando a hacer escultura simplemente y que no la estoy vendiendo, que es lo que
pude permitirme al estar así, pues al final ya no es solo por lo que, ya es que todo la sociedad, la gente, la familia, tú mismo, te sientes como que no estás haciendo lo que tienes que hacer, entre comillas, ¿no? Y si encima no tienes dinero y le tienes que pedir dinero a la familia, pues todo esto se hace una bola que no te permite tirar de ahí. Entonces yo ahora mismo sí que estoy pudiendo mantenerme con algo que me gusta y entonces como que trabajo para ganarme la vida, a la vez trabajo porque me gusta, luego hay momentos que tengo tanto trabajo que ya no me gusta tanto pasar tantas horas haciendo esto, es complejo, para mí es muy complejo. Qué chulo esto que comentáis, ¿no? Y ahora se reflejaba en Rodrigo lo que antes comentaba Estrella, ¿no? De esa necesidad de producir y de estar produciendo todo el rato. Y yo oyéndole estaba pensando en la importancia, y a veces lo veo, ¿no? En personas que justo están en esos periodos de vacío fértil, que sería, ¿no? De estar en búsqueda, de encontrarse, y incorporan como un sentimiento de culpa. Y yo creo que viene como un poco eso que decís, ¿no? Es que no estoy produciendo. Fíjate que en tu caso, el haber tenido un accidente te dio ese permiso, de alguna forma, ¿no? Como estoy de baja, y bueno, pues a las personas que nos estén oyendo, que pueden estar en momentos parecidos, como, y ahí, pues los que podamos como ver esa parte y conectar con ello, que no son permanentes esos momentos, que los tiempos de crisis, que como dice siempre Inés, ¿no? Crisis como oportunidad, los momentos de estar un poco perdido y de explorar y de probar cosas y de volverme a encontrar, es la manera de que surjan cosas que igual no estaban antes, ¿no? Entonces, que si estáis en uno de esos momentos, darle un tiempo y aprovecharlo, ¿no? Y aprovecharlo. Efectivamente, indudablemente es un proceso de aprendizaje y de valentía, ¿no? Y de ir haciéndose esa pregunta que hace Susana de forma asidua, ¿no? Ahora mismo, claro, diferentes momentos vitales, ¿no? Te vas a ir preguntando, siempre con esta honestidad hacia uno mismo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy aprendiendo? Porque, bueno, como tú comentas, Estrella, ¿no? Que estás haciendo algunos trabajos, pluriempleada, pero fíjate, de todo se aprende algo, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con tu trabajo, vas a sacar recursos, vas a sacar ideas que seguro te van a ayudar a ir formando este pequeño proyecto en el que tú terminarás trabajando, ¿no? Que te llene mucho más. Entonces es un proceso muy de aprendizaje, ¿no? Y de tener un poquito de paciencia y de optimismo, ¿no? Pero sobre todo no perder esa conexión con uno mismo, con lo que uno necesita, con lo que uno va aprendiendo y también ponerle mucha gratitud, ¿no? Mira, aquí he aprendido esto, ¿no? Esto me puede valer para esto otro. Claro, claro, yo creo que esa es una manera también de reinventarse, saber que aunque estés en un momento de crisis o, bueno, un momento paralelo a una crisis o después o siempre intentar reinventarse desde el lugar en el que estás, ¿no? Como tú has dicho, saber aprovechar y saber sacar un poco la sustancialidad que tiene lo que estás haciendo. Bueno, estoy aquí ahora mismo porque lo he decidido así, porque lo he necesitado, ¿qué puedo aprender de ello? No estoy donde me gustaría estar, donde aspiro a estar, pero bueno, me da cosas buenas, me da aprendizaje, me da acompañamiento, me da una nueva perspectiva. Y ahí, ¿no? Yo lo escucho, Estrella, y escucho una conexión contigo misma en cuanto a, bueno, me está ofreciendo esto, yo lo quiero, yo lo necesito ahora, lo elijo. Ahora, un poco relacionando, como decíais, Rodrigo, creo que ha sido antes, eso es un poco polar a veces a, si no nos damos cuenta, con estoy haciendo esto por complacer, porque hay una exigencia social tan bestial de producir, como estáis compartiendo, o simplemente desarrollar mi don, porque si he estado estudiando medicina o arquitectura, lo que sea, pues cómo no voy a hacerlo, si además se me ha dado bien, o es un título que cómo no lo voy a ejercer después de la formación que llevo, ¿no? O incluso si en un trabajo, aunque no me guste, a mí me ocurrió, ¿no? Siendo jefa de estudios, mi puesto, todo seguro, bueno, ya hablaremos más de esto, me planteé un giro de dejo todo para ser psicoterapeuta. Y además me hago autónoma. Claro, pues imagina, ¿no? Mi familia, pero si ya tienes un puesto y hay una crisis laboral y, bueno, aquí me estarán escuchando y quizás pues tengan algo más de, no, hombre, pero te apoyamos. Bueno, sí que hubo, ¿no? Muchas de ellas y muchos de ellos que me apoyaron. Ahora, también era una renuncia a algo seguro. Partimos de nuevo que las generaciones pasadas tienen otras necesidades desde ese buenismo que comentas, Joan,
el buenismo de que quieren que estemos bien y que haya una seguridad económica y desde ahí lo acogí y también me planteé, bueno, me llega esta necesidad y esa como acompañamiento vuestro de quiero que estés bien. Ahora, también confío en mí en cuanto a que si me gusta esto, puedo desarrollarlo, ¿por qué no voy a ser capaz reinventándome y buscando diferentes espacios? Un ejemplo, Rodri, es el tuyo, claramente, ¿no? Sí, y es que es verdad que es complicado, o sea, para mí lo más complicado fue el decir, voy a darlo todo por algo que sé que es muy difícil, ¿sabes? Porque he visto a mucha gente del mundo del arte intentando ganarse la vida así y no ha sido posible, o no pueden, y lo están dando todo, ¿sabes? Entonces, soltar todo lo que ya llevaba de formación, todas las cosas que me daban mucha seguridad de que sabía para una oposición, si la prueba, trabaja, o sea, más seguro que eso. Pero el soltar todo eso y dedicarte a algo al 100% que sabes que probablemente no vas a sacar para adelante porque estás viendo todo el entorno, pues claro, en mi caso fue algo que solo me pude permitir por eso, porque no podía hacer nada. Entonces, lo único que podía hacer yo en mi casa es ponerme muy despacito a hacer cosas de este tipo. Pero que entiendo, ¿sabes? Yo lo mío también es que ha sido una parte de suerte, ¿sabes? Porque igualmente podía no haber encajado lo que yo hago, el tipo de arte que hago, y ha dado la casualidad también de que ha encajado muy bien y me ha permitido, pues, igual hacerme autónomo y ya estar viviendo de ello. Pero que no es fácil, o sea, no es fácil. Ahora sí, por otro lado, mi aprendizaje, mi consejo también es, pues no estar a medias, ¿sabes? Si algo te gusta y quieres intentarlo y todo eso, darlo todo, ¿sabes? Y trabaja, aunque no venda, pero tú haz, y al final yo creo que no siempre, ¿no? Pero con un poquito de suerte también sale para adelante. Pues fíjate, y ahora que comentas, y con los dos ejemplos que has puesto, ¿no? Y yo eso también me lo encuentro mucho. Yo creo que aquí y un poco de nuestra cultura se fomenta poco, ¿no? A veces ese emprendimiento y se fomenta mucho el opositar, por ejemplo, ¿no? Mucha gente cuando no sabe qué hacer oposita, porque nos lo cuentan como algo mucho más seguro, ¿no? Y ahora tú también lo comentabas, porque digo, no. Si a mí me parece súper complicado, porque al final ya no se trata solo de aprobar, se trata de sacar plaza, que es muy distinto, ¿no? Si hay 100 plazas y se presentan 5.000, porque cada vez se presenta más gente, pues oye, tienes que quedar de los 100 primeros de 5.000, o sea, riesgo cero no hay, en nada, ¿no? Es muy difícil. Igual vas a estar 3 años estudiando, oye, pues esos 3 años, si tú tienes una idea, también puedes dedicarlos a esa idea, que riesgo cero tampoco vas a tener, igual te sale, igual no, pues que la oposición, cuánta gente la estudia y luego no saca plaza, y también tienes esa sensación, he estado aquí 2 años dedicados a... y lo vemos como más seguro y lo potenciamos, ¿no? Yo lo veo culturalmente, como que la gente se atreve mucho más a decir, bueno, me pongo a estudiar una oposición que atreverse a lanzar una idea que tienen en la cabeza. Y para mí el riesgo no es tan distinto, ¿no? Te puede salir o no. Como decía Rodrigo, hay un componente de suerte, de energía, bueno, de suerte pues habrá muchas cosas, ¿no? Que habrás hecho bien seguro, ¿no? Y habrá muchas cosas a identificar, pero claro que puede no salir, ¿no? Pero como en otras, es que el riesgo cero no está en casi nada, ¿no? En la vida. Y yo creo que aquí lo interesante... Ay, perdona, Rodri. No. Sí, iba a decir que creo que aquí lo interesante es que cada uno, de forma íntima, con uno mismo, le dé validez a su criterio. ¿Vale? Y a lo mejor uno tiene un criterio de que, ¿vale? Que lo que quiere es hacer oposiciones, pues genial. Sí, pero si otra persona internamente decide que su criterio es dedicarse al arte, ¿no? Que tenga esa valentía y que pueda, pues un poco ignorar esos introyectos que tenemos, ¿no? El hay que, debes, ¿no? Lo que hablamos mucho del padre crítico, ¿no? De lo que la sociedad o lo que hemos incorporado que se debe hacer. Ya, pero es que a lo mejor yo quiero cuestionarme esto. Es que a lo mejor a mí esto no me encaja, ¿no?
Entonces aquí yo creo que, vamos, enhorabuena Rodri por haberle dado pues esta validez a tu criterio y haber tenido la valentía. Y a lo mejor no ha sido tanta casualidad y tanta buena suerte, a lo mejor es que tú has estado ahí creyendo en tu criterio, ¿no? Gracias. Ha sido un poquito de todo, yo creo. Bien, y aquí ya estamos recogiendo incluso ciertos mensajes para quienes nos escuchan en cuanto a que es el campo laboral o el campo de incluso encontrarnos a nosotras mismas es complejo, es un camino que dura toda la vida. Esto también supone que no siempre voy a querer ser lo mismo. Ejemplos los tenemos aquí, ¿no? Cualquiera de nosotras podemos hablar de que nos hemos dedicado a diferentes cosas, hemos sacado diferentes cualidades, competencias de cada trabajo o de cada no trabajo y cada tiempo fértil. ¿Qué diríais a estas personas que nos están escuchando? Que, no sé, vosotras, Inés y Joan, pero últimamente, tanto en mi entorno como a nivel de pacientes, me llegan muchísimos casos de personas no especialmente jóvenes, me considero estrella joven en cuanto a terminar, ¿no?, la carrera y en ese momento que hay una cierta crisis de qué hago con mi vida, sino 30, 40 años que se plantean, oye, es que lo que estoy haciendo, como decías Inés, pues quizás no me apetece y me estoy planteando que qué va más conmigo a nivel energético, ¿no? A nivel de cuánto tiempo le quiero dar a esto o qué vibra conmigo. ¿Qué podríamos aconsejar dentro de que no hay tips y no hay consejos, ¿no?, generales, pero qué podríamos decir a estas personas desde vuestra forma de sentirlo, vuestra experiencia, que nos están escuchando y están en una situación de crisis, de cambio? Siempre hay que partir de la situación de cada uno, ¿no? Y no hay dos situaciones iguales, hay que ver mi grado de necesidad, situación familiar, responsabilidades, cargas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ser, pues, consecuente con el momento vital en el que se encuentra, ¿no? Pero es verdad que luego hay muchas veces que las limitaciones están en nuestra cabeza y nos las ponemos nosotras, ¿no? Entonces, en esos momentos yo sí que digo, pues, suelo decir un par de cosas de cosas que sí pasan en nuestra sociedad actual, que no es un poco lo que nos han vendido, porque la sociedad anterior era un poco distinto, ¿no? En el sentido, yo digo, que tiene muchas cosas negativas nuestra sociedad actual, como nos comentaban, a nivel de precarización, de trabajos que no son dignos por ningún lado, ¿no? Y muchas, como decía ahora Estrella, ¿no? En nosotros que venimos de lo social, te sacas una licenciatura, un graduado y en lo social, ¿no?, está súper precarizado, ¿no? Ese es un sector que yo conozco. Pero cosas que sí veo que son distintas y que ahora se pueden hacer, que igual antes no se podían hacer tanto, los cambios de itinerario profesional se hacen mucho más que antes. Antes tú tenías una profesión y era súper raro, trabajabas en un puesto de trabajo y eso era para toda la vida, ¿no?, en la misma empresa. Ahora es mucho más flexible en ese sentido, que tú puedes estar trabajando de una cosa, ostras, pues me puedo reinventar a otra, ¿no? Y puedo cambiar y puedo de alguna forma por mi cuenta hacer no sé qué, o si tengo algo de posibilidad, como que eso está ya mucho más permitido socialmente, está mucho más incorporado, está mucho más validado y es más fácil. Y por otro lado también, que ahora la formación ya nos acompaña toda la vida. O sea, ya no es como que tú terminas de estudiar algo y ya has terminado, cambia todo tan rápido. Nosotros cada 2 por 3 estamos hablando de qué curso vamos a hacer ahora, ¿no?, de nuestro sector, porque nos tenemos que actualizar, ¿no? Entonces a veces yo me encuentro padres, es que mi hijo quiere dejar los estudios ahora, digo, es que no te preocupes. Así que igual lo que necesitas es hacer viajes y vivir y encontrar experiencias para saber qué es lo siguiente. Y si ahora ya está en una época que la formación la va a tener para toda la vida, ¿no? Como que a la que encuentres el sector que te gusta, dentro de ese sector vas a tener que seguirte formando, ¿no? De alguna... Estoy seguro, ¿no?, que Rodrigo desde el arte seguirá haciendo cosas como innovo mi arte, cómo me formo ahí dentro, o Estrella en las profesiones que vaya cogiendo, seguimos aprendiendo y formándonos, ¿no? Entonces son como dos cosas de nuestra época que antiguamente no era tan así, ¿no? Tú te formabas, acababas, pues que ahora paro de estudiar, si es que no pasa nada, igual necesito experiencias de otro tipo, ¿no? Yo diría brevemente, bueno, que consulten con su parte más libre, con su niño libre, ¿no? Y que le pregunten dónde te gustaría estar profesionalmente, ¿vale? Que sueñen y que lo escriban en un papel y que luego consulten con su parte más adulta, ¿sí? La parte más práctica, más objetiva, y que de la mano el uno y el otro vean qué pasos tienen que seguir para llegar a ese lugar donde les gustaría estar. Bueno. Sí, yo también un poco al hilo de lo que ha dicho Inés, creo que en esos momentos en los que surgen tantas sensaciones de desaliento, angustia, desorientación, de no saber qué hacer, qué estoy haciendo, estoy en medio de una crisis,
Yo creo que estar con uno mismo también es fundamental sobre todo, y no tener miedo a encontrar ese espacio en el que poder pensar, en el que poder dudar, en el que poder sentir miedo, sentirse protegido, es decir, no tener miedo a dejar de producir durante el periodo que sea necesario, porque al final eso es lo que va a hacer que todos estos sentimientos tan negativos y tan limitantes desaparezcan. Y estando con uno mismo y rodeándote de todo, de donde se encuentre cariño, de donde se encuentre un lugar seguro, en personas, en lugares, yo creo que desde ahí es desde donde se puede aconsejar, ¿no? Es decir, pues eso, que para que nos escuchen, que mucho ánimo y que no tengan miedo a encontrarse y a estar de frente consigo mismos. Yo diría así también brevemente eso. A mí me parece muy, muy interesante lo que habéis hablado de, por una parte, el cambiar de profesión conforme tu vida va avanzando, porque igual que cambia la vida, cambias tú, y no puede ser que tú con 25 años quieras ser lo mismo que la persona que eres con 35 en el mundo que estás con 35. Como que hay cambios por todas partes, entonces es muy difícil que siempre que estés bien en el mismo sitio, si todo está cambiando y tú eres una persona diferente. Y luego, en cuanto a mirar lo que dice nuestra parte más libre y niña, y mirar lo que dice nuestro adulto, pues me parece una muy buena descripción de una manera de tener en cuenta esas dos cosas, aunque luego sí es cierto que siempre hay un conflicto, o sea que probablemente lo que quiera el niño sea lo opuesto a lo que diga el adulto que es conveniente o productivo. Y yo mi consejo sería que si decides que te gusta hacer algo, aunque sea difícil y todo eso, y que es muy difícil a veces darte un espacio que no sea productivo por cuestiones económicas, pero si te tiras por algo, que lo des todo. O sea, yo empecé vendiendo las cosas y a trabajar a 1 euro la hora o a 2 euros la hora, ¿sabes? Y era porque pues, era lo único que podía hacer, y yo lo único que tenía en mente es no pares, en plan, no pares porque te encanta, sigue para adelante, aunque luego estés sin dinero y trabajando 12 horas al día. Y yo así ha sido como he conseguido ya pues cierta calidad de vida y trabajar en algo que me guste. Genial, compás. Vamos, me quedo con todos estos tips o consejos también para mí, para un presente futuro. Y yo añadiría quizá esta frase que ha resonado conmigo en algún momento y veo también en algunas personas a las que acompaño, que es el no ser esclavas o esclavos de nuestro don, en el sentido de podemos tener capacidades increíbles, esto pues como para otro sector, ¿no? Para otro grupito de gente que se encuentra en carreras profesionales pues quizás increíbles, bien asentadas, asentados, pero no son felices. Entonces también ahí plantearnos el puedo y tengo otras capacidades, otros dones, ¿por qué no explorarlos, ¿no? Ese permiso de no tengo por qué seguir esa línea, aunque sea muy buena en ese aspecto. Y también ahí termino, y si queréis vamos cerrando el programa, agradeciendo, por supuesto, a Rodri y Estrella, y especialmente a Estrella, en cuanto a que todo este programa, tú sabes, ha nacido a raíz de una conversación que tuvimos en que estaba presente pues cierto disconfort por lo que estábamos viviendo, y esto es otro tip que invitaría también a que compartiéramos, a hablar, el hecho de permitirnos expresarnos diariamente con personas allegadas, diferentes voces, escuchar también online, ¿no? Ahora tenemos este recurso maravilloso de online, como nos podéis estar oyentes escuchando, escuchar diferentes voces y dar voz a nuestra emoción. A partir de esto ha surgido este programa. ¿Qué no puede surgir a partir de nuestra expresión? ¿Sí? Sí, totalmente. Yo creo que eso es un poco también la síntesis de cómo ha nacido un poco esta charla, esta conversación, de intentar dar voz, o ya no dar voz, sino compartir ese sentimiento común, ¿no? Porque al final todo esto, como ha dicho Susana, nació de
una conversación en la que ambas nos dábamos cuenta de que todo esto no ocurría solamente entre dos personas, sino que ocurría sistemáticamente alrededor de todo el mundo. Y en un momento, en determinado momento vital, además en determinados momentos, no solamente en uno. Y, ostras, creo que es muy importante compartirlo, como ha dicho Susana, hablar, expresar y eso, no sé. Estupendo. No estamos solas, ¿no? No estamos solos. Hay una red mucho más amplia, a veces se nos olvida. Somos una sociedad, no somos Ahí estamos seres todos, yo creo. independientes. Todos Claro, estamos. estamos todos y todas Ahí nos totalmente. sentimos muy solos, pero estamos todas y todos, ¿no? O sea, oye, Eso muchísimas es. gracias, Rodrigo y Estrella, por Muchísimas habernos gracias, acompañado. compas. Un placer. A vosotros. Pues gracias a Muchas vosotros. gracias. Un placer. Seguimos construyendo y nos vemos en otras charlitas, seguro, sugerentes. Gracias. Un abrazo. Un abracito. Chao. Adiós. Adiós. Chao.